Los asambleístas con buena voz nos acompañan esta mañana desde la Asamblea Nacional, Mae Montaño y Homero Castañer. Y quisiéramos conversar con ustedes, saber qué piensan sobre el último escándalo que involucra esta vez a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. El tema de los diezmos ya deja de ser una cuestión aislada de falta de ética de uno u otro asambleísta. Parece que esto ha sido un modus operandi, no sé si de la Asamblea Nacional. ¿Qué nos puede decir, Mae? Encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Cada día sentimos mayor indignación, dolor y vergüenza por estos hechos. Que en alguna medida, más allá de que en este momento es la vicepresidenta, los hechos ocurrieron cuando estuvo desempeñando sus funciones de asambleísta. Lo que cabe en este momento y que el pueblo ecuatoriano exige es que no se quede en la impunidad, que las acciones de la justicia y que las acciones políticas, de ser necesario, lleguen para sancionar estos hechos que van más allá de la ética y de la moral a convertirse en delitos. Así que estos delitos tienen que ser asumidos en la instancia correspondiente, en el primer lugar por la Fiscalía. Así que nos alegra que ayer la Fiscal General del Estado ya haya anunciado que de oficio inclusive ella va a empezar una investigación porque es una noticia criminis, así lo dijo con toda claridad. Y entendemos que siendo así y habiendo todos los elementos necesarios para que ella empiece esta investigación, no debería durar más allá de 15 días o un mes. Tiene a la persona que ha hecho la denuncia, tiene un reportaje muy interesante, una noticia muy importante, muy bien fundamentada, presentada a través de Teleamazonas, en donde se presentaron documentos, en donde se hablaron de las cuentas. Así que yo creo que la Fiscal General tiene toda la vía necesaria para conseguir los elementos de convicción y llegar a la justicia para formulación de cargos contra la vicepresidenta Vicuña. Precisamente la investigación que realizará la Fiscalía está basada en una declaración juramentada de un ex empleado, de un ex asesor de María Alejandra Vicuña cuando ella era asambleísta, cuando ocupaba un cargo en la Asamblea Nacional. Ahora, los correístas están diciendo que hay que diferenciar las donaciones voluntarias que hacían a su movimiento de este cobro de diezmos que finalmente no se sabe si iban a las cuentas personales o además de ir a las cuentas personales de los asambleístas eran usados en sus gastos personales. ¿Hay cómo diferenciar eso o simplemente eso de pedirle plata a los funcionarios públicos para determinado movimiento definitivamente es ilegal? Muy buenos días, Janet. Efectivamente, se ha hablado de que darle un manto de legalidad a este tema de los aportes voluntarios a las organizaciones políticas. Pero el tema aquí es que hay un hecho concreto. Es decir, hay un hecho concreto, hay una declaración juramentada y también hay una denuncia en firme, que lo hicieron el día de ayer, lo hizo Andrés Páez, una denuncia por concusión y por tráfico de influencias. Esta declaración juramentada no lo hace, no lo hace la oposición, no lo hacen los que estamos, lo que dijo la vicepresidenta, los que queremos desestabilizar el gobierno. Lo hace un propio ex empleado de ella, que incluso ha sido dirigente de Alianza País, dirigente del movimiento bolivariano alfarista. Eso es un hecho concreto. Y también, ante eso, al que más le debe interesar que esto se esclarezca por la situación puntual de este hecho concreto, porque estamos hablando de la vicepresidenta de la República, es al mismo gobierno. Al mismo gobierno porque recordemos que el presidente de la República, en menos de 2 años, está teniendo el problema con un segundo vicepresidente. Él le puso de candidato a Jorge Glass. No sabemos si de buena o de mala gana, pero Jorge Glass está preso. Y él le puso a María Alejandra Vicuña a que encabece la terna para que vaya a la asamblea y sea elegida. Supuestamente era un agente de confianza, un agente intachable para formar su equipo de trabajo. Y tiene que asumir esa responsabilidad y no salir con la tibieza de que esperemos a ver qué digan las autoridades. Yo pienso que él tiene que investigar desde el propio gobierno lo que ha sucedido en este caso concreto. La concusión, que es el delito del que se le acusa a María Alejandra Vicuña y en el que podrían estar incurriendo todos aquellos asambleístas que hayan cobrado diezmos a sus empleados, está señalado en el 281 del COIP.
Y dice lo siguiente: las o los servidores públicos que abusando de su cargo o funciones por sí o por medio de terceros ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En este mismo delito estarían incurriendo las otras 2 asambleístas que fueron destituidas, sobre todo la señora Norma Vallejo, que entiendo que no hay tantas pruebas, o ustedes me lo aclararán, cómo ven ese tema frente a lo que existe aquí, una declaración juramentada y la apertura a que se investiguen depósitos en cuentas corrientes a nombre de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Sí. Yo creo que en el caso de Alejandra Vicuña, en el caso de las 2, no de las 2, sino de la asambleísta Vallejo, que está siendo investigada, y por todos los que fuesen en su momento acusados de eso, tendrán que comparecer ante la justicia. Yo creo que se presume que ese es el delito que ellas han cometido, y anoche en su rueda de prensa, o en su conferencia de prensa en realidad, ¿no? ¿Qué fue? Yo no sé qué fue. Cadena, pero... Sí, una declaración ahí aprovechando las cámaras. Qué vergüenza, ¿no?, que no haya aceptado preguntas, pero hay que decirle, hay que recordarle a la señora Vicuña que el delito que se presume es concusión y que la infamia de la que ella dice es víctima, más bien es de ella. La infamia de cobrarle, de robarle, de exigirle contribuciones a un funcionario. Mire usted que el ex asesor está hablando de $1,400 cuando fue asesor de la señora. Estamos hablando, por aquí hay algunos asesores, estamos hablando del 50% de los ingresos mensuales que recibe un asesor. Por favor, ¿a quién se le ocurre pensar que eso es una contribución voluntaria? Así que, señora Vicuña, eso es una infamia, pero además es un delito, y ese delito se llama concusión. Ahora usted tiene que responder ante la justicia, y todos aquellos a los que se les haya ocurrido exigirle contribuciones voluntarias, obligatorias, voluntarias, a sus asesores, a sus asistentes administrativos, o sea, $300 en el sueldo de un asistente administrativo, es más que una infamia, es un cinismo, y el cinismo de mentirnos a los ecuatorianos. La verdad que ayer ya realmente no sabíamos qué sentir, si lástima o vergüenza ajena, pero eso no puede quedarse así. Vamos a ser implacables en perseguir ese tipo de actos de corrupción. Implacables. La fiscal general en este momento ha iniciado una investigación de oficio. La vicepresidenta tiene fuero de corte y solo puede ser procesada por la Fiscalía General, pero luego de una autorización de la Corte Nacional de Justicia, que luego pasará a la Asamblea Nacional. Se necesita una mayoría de votos para que ella pueda ser procesada penal y también políticamente. ¿Puede explicarnos cómo ve este proceso dentro de la Asamblea Nacional? Bueno, la Asamblea Nacional no puede abstraerse de analizar el tema. Nosotros tenemos como obligación fiscalizar estos actos. Tenemos el hecho de que la vicepresidenta es sujeta de control político. Por más que se diga que esto fue anteriormente de que sea vicepresidenta, porque la Constitución es clara en el 129, dice que una de las razones para el enjuiciamiento es la concusión, el peculado, el enriquecimiento ilícito, pero allí no dice siendo vicepresidenta. Es decir, esto se ha denunciado actualmente, se conoce actualmente, es un hecho público, nosotros estamos recabando la información, hay que ser muy responsables en ello, y de ser el caso, si es que se llega a comprobar que aquí ella incurrió en este delito, si es que estuvo en este delito que va contra toda ética, contra toda moral, realmente ella tendrá que ser enjuiciada. Tendrá que ser enjuiciada no solo por la parte penal, sino por la Asamblea Nacional, porque son dos cosas diferentes, la parte penal como la parte política. Lo que nos preocupa es que para ir a un enjuiciamiento a la vicepresidenta o al presidente de la República se necesita un dictamen previo de la Corte Constitucional. Y en este momento nos encontramos en una vacancia constitucional, no hay la Corte, el proceso es muy rápido, dura 72 horas después de que se aboca conocimiento, pero lamentablemente no hay Corte y tenemos entendido que eso va a durar aproximadamente 1 mes a 2 meses más, tener una Corte Constitucional, y eso impide la acción directa
y eficaz de la Asamblea en este tema de fiscalización. ¿Qué otras alternativas hay? ¿El presidente de la República le podría pedir la renuncia, dadas las pruebas que se vayan presentando en la Fiscalía General del Estado? Indudablemente, porque recordemos que la señora Vicuña no fue elegida por el pueblo ecuatoriano, llegó ahí por una relación de confianza con el presidente, y recuerdo muy bien, Janet, el día que usted tuvo ese encuentro que tuvieron los periodistas con el presidente, y usted le preguntó cuáles eran las relaciones que él tenía con la señora Vicuña o las condiciones de ella, personales y profesionales, para llegar a esa posición, y el presidente contestó un tanto molesto inclusive, ¿no? Para decir que era la mejor mujer en el Ecuador, pero que sobre todo era una socialista, y muy lista la señora. Ahora pues ya sabemos a qué se ha dedicado, y sabemos que la directora de la UAFE ha llevado también información donde se presume que habrán cifras que no tienen justificación en el manejo de las cuentas, y por ahí también que alguna cuenta de estas que recibían los llamados diezmos no habría sido declarado. O sea, más cosas. Parece que vamos a destapar una cajita de Pandora. El presidente, en esa misma relación de confianza, debería pedirle la renuncia inmediata a la señora Vicuña, porque ha roto su confianza, porque ha dañado esa relación, o por lo menos declararla en licencia sin sueldo. Y ahí nosotros vamos a tocar de parte de la Asamblea, más allá de lo que ya ha dicho el asambleísta Castañer respecto de el juicio político, podía más bien entrabar en este momento una acción penal que debe ser inmediata, que debe ser rotunda, que debe ser eficaz en este momento. Así que le vamos a dejar esa carga a la fiscal general en este momento. La Asamblea debería analizar de manera inmediata el tema de las pensiones vitalicias a presidentes y vicepresidentes. Yo creo que es una obligación en este momento. Tenemos un presidente prófugo de la justicia recibiendo pensión vitalicia. Tenemos un vicepresidente preso recibiendo pensión vitalicia. Y tenemos posiblemente, porque la presencia y la soledad en la que ayer presentó su conferencia, su rueda, o como le queramos llamar, de prensa, la señora Vicuña, significa que ya no tiene el respaldo del presidente, más allá de que ella lo diga, y que faltarán días o semanas para que la señora se quede realmente en la soledad respondiendo a la justicia. Así que nos toca analizar ese tema. Yo considero que llegó el momento de eliminar las pensiones vitalicias a presidentes y vicepresidentes. Llegó el momento, claro, y esa es la responsabilidad. Primero habrá que resolver qué pasa con la vicepresidenta. Y ahí yo quiero pasar al campo político. ¿Le hacemos un favor o estamos haciéndole el juego a una facción muy interesada en desestabilizar el gobierno? ¿Cómo lo ven? Hay un ambiente raro. No sé qué piensa usted, Homero. A ver, hay un debilitamiento del gobierno. El gobierno está entrando a una crisis ya de ingobernabilidad. Pero aquí hay que ser claros. ¿Quién ha sido el culpable de ello? ¿Quién arrancó el gobierno con el mismo ex ministro de Economía de Correa? ¿Quién puso de consejero presidencial a Patiño, a la señora Pavón? ¿Quién estaba rodeado de ex ministros de Correa? ¿Quién le puso a Iván Espinel, a una persona que a lo mejor le convenía porque le daba votos para segunda vuelta y resultó estar ahora enjuiciado por enriquecimiento ilícito? ¿Quién le aceptó a Glass como binomio? ¿Quién le puso a Alejandra Vicuña? Ese debilitamiento del gobierno es culpa del gobierno, y nosotros ante estos hechos no podemos decir, porque esto no le hace bien al país, porque descabezar funcionarios, porque enjuiciar funcionarios desestabiliza el gobierno. Tenemos que cruzarnos de brazos. Aquí hay hechos que es obligación nuestra fiscalizar, tomar las acciones, investigar, y en ese sentido le decimos al gobierno, está a tiempo. Ha venido cayendo su credibilidad porque realmente la coherencia de lo que dice y lo que hace no hace que pierda esa credibilidad. Está a tiempo de pegar un golpe de timón, de rodearse de gente de confianza. En ese sentido, el hecho de que salga María Alejandra Vicuña del gobierno no sería parte de, o sea, no podría aprovechar eso para precisamente voltear ese timón. Y también quisiera poner sobre la mesa que una cosa es que con violín y otra cosa es con guitarra. Entonces es súper fácil criticar, pero también hay que pensar que Lenín Moreno llegó a la presidencia con un movimiento llamado Alianza País. En la mitad de todo se descubrió que se lo robaron todo,
maquillaron las cifras, como él mismo lo dijo, que hay que meterle un bisturí a la corrupción, y eso ya no les gustó. Entonces los que le apoyaron para llegar a la presidencia de la República se convirtieron en sus principales opositores dentro del mismo gobierno. Y no estoy hablando solamente de quienes ostentan cargos directivos o más visibles como los que usted acaba de nombrar. Todos sabemos que el gobierno está lleno de correístas que lo que hace es boicotear y boicotear y boicotear las cosas que tenemos que hacer en este momento para poder salir de la crisis que dejaron armando durante 10 años. Mae. Indudablemente, así es. Y digo que estas manifestaciones y estos hechos son parte de la podredumbre que se ha tomado las diversas instituciones. Pero yo creo que hay que insistir. El presidente anunció, pero no tomó decisiones oportunas. Le dijimos varias veces, presidente, usted está durmiendo con el enemigo. Usted está rodeando con gente que no es lo mejor que usted puede escoger, inclusive entre sus mismos aliados. Nadie le decía que gobierne con otros partidos. Pero se veía desde afuera que el presidente cometía errores en relación a las personas con las cuales se rodeó y puso en posiciones, y tiene todavía en posiciones claves. Yo he acuñado una frase que dice que hay los correístas de Correa y los correístas de Moreno. Eso es lo que tiene el presidente. Llegó el momento de que el presidente sepa que para combatir la corrupción y para eliminar un tumor canceroso, para utilizar sus mismas frases en una intervención quirúrgica profunda, no puede sacar por partecitas el tumor. Tiene que erradicarlo de raíz, tiene que eliminarlo de raíz, y está perdiendo tiempo. Y nos hace perder tiempo a los ecuatorianos porque entretenidos en esta novela de terror que cada capítulo, cada día tenemos un capítulo nuevo, estamos dejando de abordar los problemas claves, esos que interesan al pueblo ecuatoriano. Así que, presidente, despierte, no duerma con el enemigo, tome decisiones profundas, concretas y ya. Temas importantes como la salud, por ejemplo. Teníamos invitada ayer a la ministra de Salud para que responda sobre cómo se va a tratar el tema de salud en la próxima proforma presupuestaria que está a punto de aprobarse, y canceló a última hora. Aquí la esperamos realmente para hablar de temas importantes. Una última pregunta, muy rápido, por favor, solamente una opinión sobre cuál debería, en caso de que se termine, ya sea destituyendo, renunciando o cual sea el camino para que María Alejandra Vicuña responda ante la justicia por estas acusaciones, ¿cuál debería ser el perfil del nuevo vicepresidente? Tiene aquí una oportunidad Lenín Moreno de dar vuelta al timón, pero ¿cuál debería ser el perfil del nuevo vicepresidente que también sea acorde con el pensamiento y la ideología que él tiene y pues que acorde a la gente que votó con él, y no aparente un giro a la derecha, por ejemplo? Yo no quisiera hablar ni de correístas ni de morenistas, porque eso no le interesa al pueblo ecuatoriano. Porque más que ser leales a Correa, más que ser leales a Moreno, hay mucha gente que es leal al poder, y en esa gente no hay cómo confiar. Se tiene que confiar en gente comprometida, en gente honesta, en gente que vaya a trabajar por el país. Ese debería ser el perfil, y hay hombres y mujeres valiosos que están dispuestos a asumir ese cargo. O sea, necesitamos una persona con un perfil limpio, transparente, que dé la confianza de que lo que se vaya a hacer sea lo correcto. Absolutamente. Mae. Absolutamente. Y le ponemos a eso con capacidades suficientes para enrumbar el país, sobre todo en temas que tienen que ver con economía, con política pública, porque sabemos que esa es una debilidad del presidente Moreno. Así que tiene que buscar gente proba, gente honesta. La gente está demandando eso, con capacidades suficientes para poder apoyar políticas concretas, y sobre todo gente que tenga autoridad moral para seguir esta lucha contra la corrupción y contra la impunidad, que tiene que ser una lucha y un combate implacable, y en eso nos comprometemos a contribuir. Les agradezco mucho por estar esta mañana hablando de este nuevo escándalo que ocurre en el país. María Alejandra Vicuña, aparentemente involucrada en el tema de los diezmos, totalmente antiético desde todos los puntos de vista.